Continuamos con la fundación del Hato de la Rubiera. Y una vez que se plantó esa primera cruz que marcaba el lugar donde se desarrollaría el hato, don Sebastián escogió el sitio donde iba a construir su casa, pero su principal interés era asegurar que el terreno tuviera agua, porque él sabía que si había suficiente agua, toda esa cantidad de animales que andaban libres por ahí iban a venir acá. Entonces, debe haber tenido algunas dotes de ingeniero porque se puso con unos peones a hacer zanjas algunas corrientes de agua muy delgadas, muy pobres en ese momento porque era verano. Entonces preparó zanjas, tapones, como se llamaba allí, como para represar el agua. Y hizo estos tapones en varios lugares. A medida que avanzaban los trabajos, el llanero, que siempre es supersticioso, empezó a pensar raro, ¿no? Decía que don Sebastián seguramente tenía algún trato, quién sabe con quién, porque incluso una parte del proyecto contemplaba que un caño que se llamaba cañafístolo, en ese momento le habían dado ese nombre, corriera al revés. Entonces la peonada seguía trabajando, pero ya estaba medio asustada, ¿no? El hecho es que cuando empiezan las lluvias se concluyen los trabajos, rarísimos para todos esos peones, no tenían idea en realidad de lo que estaban haciendo, sabían que estaban haciendo como unos embaulamientos, pero no sabían cómo iba a funcionar. Cuando empiezan las lluvias, pues se esperaron unos días a que la tierra chupara toda esa agua que estaba cayendo, ya era tierra enterronada, por supuesto, por el verano, y se empezó a llenar el primer caño, empezó a crecer, y al encontrarse con el tapón y con la construcción que habían hecho, pues se empezó como a, a acumular el agua allí. Y de allí, por el mismo sistema de curso de agua que se había diseñado, pasó a otro lado. Total que al final se crearon como grandes lagunas preciosas casi enfrente de la casa de don Sebastián. Y el hecho de tener el agua atrapada, pues hizo cuando volvió a llegar el verano que fuera como un oasis en esa sabana que nunca había conocido algo parecido. Las lagunas se llenaron de plantas acuáticas, me imagino que serían las boras. Los caballos venían, los patitos, las garzas. Era un refugio silvestre, pues. Y este señor Sebastián, que sabía que tenía vecinos que no podían atrapar sus animales, decidió que los animales que tuviera no los iba a marcar. Recuerden que se acostumbraba, o todavía se acostumbra, a marcar en la oreja con el sello del hato el animal, pues para saber de quién es, ¿no? Ya en los tiempos de Doña Bárbara, pues en eso se basa gran parte de la historia cuando se hacían esos rodeos para que cada dueño tomara sus animales que andaban libres por la sabana. Don Sebastián decidió que él no iba a marcar sus animales, que su marca iba a ser dos orejas que no tuvieran marca. ¡Oh! Entonces, todas las crías que iban naciendo, el ganado que en realidad no había sido atrapado y por lo tanto no tenía dueño, todo aquello que aparentemente no era de nadie, pues tácitamente ya formaba parte de su patrimonio, porque su marca era la no marca. Y bueno, así, y en ese oasis que se formó tan verde, con tanta vida, pues venían solitos los animales. Y empezó a crecer mucho el patrimonio de don Sebastián. Los vecinos estaban molestos y exigían a la ley de llanos que se hicieran los rodeos para cada quien separar su ganado. Pero al final, Sebastián había pensado también su plan, que no había manera. O sea, los animales venían por sí mismos porque ahí era donde había agua. En esta parte, bueno, voy a suspenderlo para entonces hablar ya del resto de la leyenda. Pero ya en este momento, ya la peonada pensaba
que había algo raro, que había, había algo anormal en cómo el señor Sebastián se estaba haciendo rico de tal manera y estaba teniendo tanta propiedad y tanto ganado, y que ellos tampoco entendían cómo había hecho que los caños corrieran al revés, obviamente por una obra de ingeniería, y entonces se decía que tenía pactos con el maligno y por eso le iba tan bien. Hasta la próxima.